Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Antes de nada, feliz año nuevo, te deseo todos los éxitos para 2025. Ahora que estamos entrando en este nuevo año, vamos a hacer un poco balance de lo que fue el año pasado y sobre todo vamos a ver muchas estadísticas, muchas diapositivas que creo que te pueden aportar bastante valor para ver por dónde pueden ir los tiros de cara a este año que está entrando. Bien, finalizamos 2024 con una rentabilidad en el S&P500 del 25%. Ya el año anterior, 2023, tuvimos una rentabilidad bastante fuerte del 26,3%, además marcando en 2024 57 máximos de la historia. Aquí tenemos el número de máximos de la historia que se produjo cada año desde el año 1929 y en color negrita más oscuro tenemos señalizados los años donde el S&P500 marcó al menos 50 máximos de la historia. ¿Qué sucedió después? Salvo en el año 1961 que se marcaron 53 máximos de la historia y al año siguiente no se marcó ninguno, en las otras ocasiones, es decir, en 1964, en 1995, en 2017 o en 2021, al siguiente año en todos ellos se marcaron nuevos máximos. Es verdad que en 2022 solo se marcó un nuevo máximos de la historia, pero teniendo eso en cuenta, lo más probable es que en 2025 al menos vayamos a testear los máximos de 2024. Eso sería lo más probable. No hay garantías, pero a la vista de estas estadísticas históricas, independientemente de cómo termine el año 2025, independientemente de que termine con ganancias o con pérdidas, hay bastante probabilidad de ir a visitar estos máximos de 2024. Ahora, un tema que preocupa a los inversores sería el tema de valoración. A fecha 31 de diciembre de 2024, en el S&P500 estamos cotizando a un nivel PER forward de 21,5. Es un nivel PER bastante elevado. De hecho, si lo comparamos con estadísticas históricas, la media de los últimos 30 años es de 16,86. Y ahora repito, estamos cotizando a un nivel PER de 21,47 veces beneficios. Nivel PER forward. Es decir, aquí estamos contando los beneficios estimados para este año. Si contásemos los beneficios de los últimos 12 meses, obviamente este nivel PER sería bastante superior. Ahora, aquí en la gráfica, como podemos ver, estamos a un nivel PER forward por encima de una desviación estándar. Por tanto, en bolsa americana, en concreto en el S&P500, no estamos cotizando a un nivel especialmente barato. Ahora veremos las consecuencias, pero nos vamos ya a la siguiente diapositiva. Una diapositiva que nos muestra que en este año 2024 el crecimiento de los beneficios por acción se situó en un 8,7%. Esto debido sobre todo a un incremento de margen del 8,2% y un incremento de ventas del 1,4%. Por el contrario, un factor que actuó en contra fue el número de acciones en circulación. No te fijes en el signo, no te fijes en el menos 0,9 porque aquí lo que está informando esta tabla es la contribución del número de acciones en el total del crecimiento de los beneficios por acción. Hay que leer esto al revés, es decir, realmente ha aumentado el número de acciones en circulación, lo cual ha perjudicado al incremento de beneficios por acción. Esto contrasta con la media de los últimos 23 años. Y es que normalmente el número de acciones, sobre todo debido a la recompra de las compañías, suele ser menor. Ahora, aquí en esta tabla también podemos ver qué incrementos de beneficios se esperan para este 2025 y para 2026. Para 2025 se espera un incremento de beneficios por acción del 14% y para 2026 un incremento del 13%. Bien, hemos dicho que el PER forward es bastante elevado a nivel de valoración, pero ¿qué podemos esperar de cara a este año? Bueno, la siguiente diapositiva es bastante reveladora. Aquí te relaciona el nivel PER forward del S&P500 con el retorno anual del S&P. Como podemos ver aquí en esta gráfica, no hay ningún tipo de correlación a un año entre el nivel PER forward y la rentabilidad a un año en el S&P. Ojo que aquí estamos teniendo datos desde el año 1957, por tanto, perfectamente podría seguir subiendo el S&P500. De hecho, hemos visto en la diapositiva anterior que se están pronosticando aumentos en los beneficios para este año y ya solo con que se cumpliesen esas estimaciones, al final del año estaríamos cotizando al nivel PER forward que estaríamos cotizando ahora. Es decir, a un año aquí, como estamos viendo, ya está el nivel PER forward alto o el nivel PER forward bajo. Esto a nivel predictivo pues no resulta demasiado interesante. Lo que sí resulta bastante interesante sería la siguiente diapositiva. Aquí lo que estamos viendo son retornos anualizados en el S&P500, pero teniendo en cuenta un horizonte temporal de 10 años. Teniendo en cuenta 10 años, aquí sí que hay bastante nivel predictivo. Y es que fíjate que normalmente a menor nivel PER forward, las rentabilidades anualizadas a 10 años son mayores. Y al revés, a mayor nivel PER forward, las rentabilidades anualizadas a 10 años son menores. Ahora mismo estamos cotizando a este nivel de PER forward, señalizado con esta franja vertical dibujada en color verde, y teniendo esto en cuenta, pues la rentabilidad anualizada para los siguientes 10 años, pues de momento
no parece ser demasiado prometedora. Repito, esto no tiene nada que ver con la rentabilidad de cara a 2025, pero sí de cara a los 10 próximos años habría que tener un poquito de precaución vista esta gráfica. Como digo siempre, al final lo que mandan son los gráficos, hay que aprovechar las tendencias. De momento, mientras la tendencia siga, habría que seguir aprovechándola porque los múltiplos todavía podrían extremarse más, porque podrían seguir incrementándose los beneficios, en fin. Pero claro, no es lo mismo invertir a un nivel per forward bajito del S&P que a un nivel per forward como el que tenemos actualmente. Bien, la siguiente diapositiva, cuya fuente es Carson Investment Research, aquí tenemos datos desde el año 1950 y lo que te muestra son los rendimientos trimestrales según el ciclo presidencial. Ahora mismo estamos entrando en el primer trimestre del primer año del ciclo presidencial y lo que podemos ver es que históricamente pues no es demasiado positivo. Suele ser de los peores, con una rentabilidad media del 0,1% y un porcentaje de positivos alrededor del 50% aproximadamente. Ahora, si nos vamos a ver valoraciones en otras áreas geográficas, porque quizás Estados Unidos esté cara, pero hay otras áreas geográficas que pudieran estar baratas, aquí tenemos por un lado, Estados Unidos, que ya hablamos de él, y por otro lado Japón, Europa quitando Reino Unido, en mercados emergentes y China. Empezando por Japón, aquí con esta franja dibujada en color violeta tenemos la media de los últimos 25 años y como se puede apreciar Japón estaría cotizando por debajo de esa media. Por el lado de Europa estamos cotizando aproximadamente alrededor de esta media de los últimos 25 años. Los mercados emergentes también, y por el lado de China estamos cotizando ligeramente inferior a la media de los últimos 25 años. Aquí estamos teniendo en cuenta per forward, es decir, los beneficios esperados para los próximos 12 meses. En cuanto al rendimiento por regiones, tendríamos aquí el rendimiento en 2024, 2023 y los últimos 15 años, y por un lado tendríamos el rendimiento en moneda local y el rendimiento en dólares, es decir, el rendimiento aislando el efecto divisa. En 2024 el S&P tuvo un rendimiento del 25%, solo superado aquí en la tabla por Taiwán, que tuvo un rendimiento del 35,1% en dólares y en un 44,3% en moneda local. También China tuvo bastante buen comportamiento con un rendimiento del 19,7%, la India con un 12,4%, Canadá con un 12,7%, Alemania con un 11%, Japón con un 8,7% o Reino Unido con un 7,5%. También es interesante la siguiente gráfica donde muestra qué porcentaje tiene de peso cada una de las regiones dentro del índice mundial. Como podemos ver, cada vez es mayor el porcentaje de Estados Unidos, ahora mismo representa un 67% dentro del índice MSCI, por otro lado los mercados emergentes representan un 10% y especialmente alarmante la tendencia europea. Fíjate cómo va el gráfico, en plena caída. Ahora mismo estamos cotizando, quiere decir, estamos representando un 10% tan solo del índice MSCI. También destaca la caída de Japón, que ahora mismo está representando un 5%. Ahora, la siguiente gráfica también es bastante reveladora. Aquí lo que tenemos es el nivel PER del índice MSCI mundial respecto al nivel PER del S&P 500, teniendo en cuenta beneficios de los próximos 12 meses. Y bueno, aquí después de las fuertes subidas en la bolsa americana, lo que estamos viendo es que está cotizando el resto del mundo, quitando la bolsa americana, con un importante descuento. Con un descuento del menos 38%, es decir, normalmente la bolsa del resto de países cotizan con un descuento del menos 17,8%, es normal porque normalmente las compañías americanas son mejores que las del resto del mundo, pero es que ahora la diferencial de esta valoración pues se ha extremado bastante, sobre todo porque, como hemos visto, el S&P 500 está a un nivel de valoración bastante elevado. El resto del mundo, quitando Estados Unidos, está cotizando a un nivel de valoración en línea de los últimos 20 años. Es decir, no es que el resto del mundo esté muy barato, sino que en relación al S&P 500 sí está cotizando con un fuerte descuento. Lo más probable es que en algún momento venga algún tipo de reversión a esta media del menos 17,8. Ya diseccionando más un poquito el S&P 500, lo que podemos ver es que el top 10 de acciones del S&P 500 son las que principalmente están cotizando muy por encima de la media desde 1996. La media de per forward de las 10 mejores compañías del S&P está en 20,6, ahora mismo está cotizando a un nivel de 29,8. El resto de acciones del S&P 500 también están sobrevaloradas, pero no llegan ni mucho menos al extremo del top 10 de compañías del S&P. Estas 10 compañías del S&P 500, tras las fuertes subidas de los últimos años, están copando el 38,7% de la capitalización total, por tanto estamos a un nivel ya bastante elevado de concentración.
Es decir, 10 compañías del S&P explican el 38,7% de la capitalización y las restantes 490 compañías únicamente explican el 61,3% restante. Para 2025 tenemos aquí el crecimiento estimado de beneficios tanto para las 7 magníficas como para el resto de acciones del S&P 500 quitando las 7 magníficas. Para el primer trimestre de las 7 magníficas se espera un incremento de beneficios del 19%, para el segundo trimestre del 21%, para el tercer trimestre del 25% y para el último trimestre de 2025 se espera un incremento de los EPS del 21%. En el resto de acciones del S&P, para el primer trimestre un 9%, para el segundo un 8% y ya para la segunda parte del año viene una recuperación. Aumenta los beneficios a un nivel del 13% en el tercer trimestre del año y en el último trimestre a un nivel del 15%. En cuanto a incremento de beneficios diferenciando por tamaño de compañías, tenemos aquí este gráfico donde llama poderosamente la atención el fuerte incremento que se espera en los beneficios de las pequeñas compañías, y es que para el segundo trimestre se espera un incremento del 50%, para el tercer trimestre de un 53% y para el último trimestre del año otro incremento del 53% de los beneficios. En el resto de compañías medianas y grandes, el incremento que se espera de los beneficios está en el entorno entre el 13 y 15% aproximadamente. Otro gráfico que también me llamó la atención, espero que te estén aportando valor todas estas diapositivas, me ha llevado bastante tiempo recopilarlas, pero creo que realmente merecen la pena, ya me diréis en comentarios. Bien. La siguiente diapositiva que lo que te está relacionando es el rendimiento de las compañías Consumer Staples, es decir, compañías de consumo estable respecto al S&P 500. Es decir, esto sería un gráfico relativo y según este gráfico relativo, ahora las compañías de consumo estable están cotizando a un nivel históricamente bajo. Yo no sé si desde aquí va a rebotar el gráfico, pero tampoco sería descabellado. ¿Y qué pasa si rebota desde aquí? Si desde estos mínimos rebota este gráfico, lo que estaría significando es que las compañías de consumo estable lo estarían haciendo significativamente mejor que las compañías totales del S&P 500. Después en el apartado de acciones veremos algunas de estas compañías que pueden ser interesantes de consumo estable. Veremos sus gráficos, que al final es lo más importante, pero digamos que a nivel de rendimiento relativo respecto al S&P 500 quizás pueden estar interesantes. Bien, otra estadística que me llamó la atención sería la siguiente. Aquí lo que te muestra es qué sucede en el S&P 500 después de al menos 3 sesiones consecutivas de pérdidas en el final de año. Históricamente, teniendo esto en cuenta, en las 5 ocasiones anteriores tuvimos rentabilidades positivas a un mes vista. Además, la rentabilidad es bastante jugosa, del 6,24% en el S&P, con un 100% de casos positivos. A 3 semanas también es bastante interesante, la rentabilidad media del 5,64%, y a 2 semanas vistas del 4,49. Por tanto, estadística a favor de cara a las siguientes semanas. No sé si se va a cumplir o no se va a cumplir, pero como suelen decir en la tele, estos son los datos, suyas son las conclusiones. Otra estadística que me parece bastante interesante sería la siguiente. Aquí lo que estamos viendo es el gráfico del VIX, índice de volatilidad, y aquí lo que podemos ver es qué sucede en el VIX después de saltos a niveles superiores a 50. Normalmente, cuando se producen picos de volatilidad, como se puede ver en esta gráfica, lo esperable es que para las siguientes semanas, siguientes meses, el VIX, el índice de volatilidad, venga a menos. Y lo que suele suceder habitualmente es que cuando el nivel de volatilidad baja, esto favorece el rebote en las bolsas. De hecho, tenemos la siguiente diapositiva que nos muestra qué sucede en el S&P 500 después de incrementos de volatilidad a niveles superiores a 50. Es verdad que a 3 meses hay algún caso negativo, pero como estamos viendo en general, en el 79% de las ocasiones, el S&P 500 a 3 meses tiene retornos positivos, además con una media de rentabilidad del 4,04%, que si la anualizamos nos daría una rentabilidad bastante jugosa. De cara a este año 2025, también me gustaría recordar esta diapositiva. Es importante que lo que nos está diciendo nuestro amigo Ryan Detrick es que la volatilidad es el peaje que tenemos que pagar para invertir. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier año va a venir corrección, independientemente de que el año termine en positivo o en negativo. Aquí tenemos datos desde el año 1928 y lo que podemos ver es que caídas del 3% se producen de media 7 caídas en el S&P, caídas del 5% se producen a lo largo del año 3 veces en el S&P 500, caídas del 10% son también bastante habituales, de hecho se producen de media una vez al año, caídas del 15% se producen una cada 2 años, ojo que llevamos 2 años sin caídas de este tipo, en algún momento va a tener que tocar una caída un cierto severa.
espera para limpiar un poquito la euforia, y ya caídas del 20% se producen una cada 3 años y medio. En cuanto a sentimiento de mercado, tenemos aquí la encuesta AAI, encuesta que se publica los miércoles, se publicó el 1 de enero, y aquí lo que podemos ver es que ya se ha limpiado la euforia. Estamos cotizando a niveles bastante neutrales. El porcentaje de alcistas es incluso inferior a la media y el porcentaje de bajistas es incluso superior a la media. Esto es positivo. Hay que saber que el sentimiento de mercado se suele leer al revés, es decir, cuanto más pesimismo, mejor para los que estén alcistas, y cuanto más optimismo, ahí hay que tener cierta precaución, porque en algún momento se tiene que limpiar esa euforia. Como digo, ahora estamos a niveles neutrales, quizás ligeramente pesimistas, por lo que ya tenemos margen para, cuando avise el gráfico, reiniciar de nuevo las subidas. Bien, visto un poquito el contexto, nos vamos ya a lo realmente importante, que son los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, vamos a empezar como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico. Vamos a empezar por gráfico semanal. Clara tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes. Con primera zona de soporte importante, la directriz que viene uniendo mínimos. Y soporte importante también en estos mínimos, en los 17.435. Hemos tenido una semana de menos a más, con buena recuperación en la sesión del viernes. Si nos vamos a gráfico diario, aquí lo podemos apreciar mejor, marcando mínimos en la semana en los 20.800. Esta sería la primera zona de soporte. En cuanto a resistencias, vigilaría los 2 huecos alcistas que dejó por este camino y después ya solo le quedaría la zona de máximos de la historia, en los 22.133. Tendencia alcista, por tanto, en el medio y largo plazo, en el corto plazo consolidando un poquito, pero de momento sin romper ningún soporte importante y de momento esto no está siendo otra cosa que una pequeña corrección de corto plazo. Nos vamos al SP500, un SP500 donde finalmente no ha habido rally de Navidad, pero un SP500 que al igual que el Nasdaq, a pesar de esta corrección de corto plazo, de momento la tendencia es alcista. Tendencia alcista de medio a largo plazo, consolidando un poquito en el corto plazo, pero de momento sin romper soportes importantes. De hecho, el primer soporte que marcamos era este hueco alcista, y de momento ha sido capaz de respetarlo. Además, la media de 200 está en fase ascendente y aquí también tendríamos soporte importante de corto plazo. Si nos vamos a gráfico semanal, tendencia claramente alcista, eso sí, fíjate dónde está el precio y dónde está la media de 200 semanal, un poquito ya alejada. En algún momento va a tener que venir una corrección relativamente importante seguramente para acercar este precio a la zona de la media. Bien, nos vamos ya al Dow Jones. Vamos a empezar por gráfico semanal, clara tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, con zona de soporte importante en la directriz que viene uniendo mínimos y la media de 200 semanal, que está en fase ascendente. Si nos vamos a gráfico diario, recordamos que tiene todavía pendiente objetivo por segundo impulso alcista. El objetivo sería llegar a zona de 47.250. Tiene primera zona de soporte en la media de 200 y aquí, como vemos, ha venido corrigiendo desde que te forma en máximos una estructura de doble techo o una estructura de rectángulo roto a la baja. Yo ahora mismo estaría pendiente en el corto plazo de una posible estructura de doble suelo. Es verdad que el segundo mínimo está un pelín por encima que el primero, pero en el corto plazo mejoraría si supera los máximos entre mínimos, es decir, si supera claramente la zona de los 43.374, 43.400 puntos. Si supera este nivel, se podría proyectar un objetivo alcista, al menos en el corto plazo, hacia zona de 44.550. De hecho, yo creo que si se supera ese nivel, lo más probable sería ir a testear zona de máximos de la historia, zona de los 45.073 puntos. En cuanto a las empresas de pequeña y mediana capitalización, tenemos primero aquí el gráfico del Russell 2000, donde hace tiempo se había cumplido ya el objetivo que habíamos marcado por triple suelo, y yo ahora de cara a 2025 estaría muy atento a la resistencia de máximos de la historia. ¿Por qué? Lo he dicho en vídeos anteriores, en caso de superar zona de máximos de la historia, activaría un nuevo objetivo, en este caso por segundo impulso alcista, hacia zona de los 3.153. Yo creo que es probable superar esta zona de máximos, lo dije en vídeos anteriores, pero no porque lo crea porque tenga una superstición, sino que si nos vamos al otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, a la SP600, donde aquí tenemos el gráfico, aquí lo que podemos ver es que tiene objetivos pendientes. Por un lado, objetivo por doble suelo hacia la zona de los 1572 y por otro lado aquí ya ha activado el objetivo por segundo impulso. Objetivo hacia zona de 1940 puntos. Por eso digo que si al SP600 todavía le queda recorrido alcista, tiene objetivos pendientes que podrían no cumplirse pero que ponen las probabilidades a favor de las subidas, el Russell 2000 que se mueve de manera parecida, también sería bastante probable que este año lo hiciese bien. Además vimos en el contexto de mercado que para 2025 se esperan subidas importantes en los beneficios de empresas de pequeña capitalización.
Aunque veremos, porque este es un entramado bastante complicado, veremos la Fed lo que hace, pero bueno, aquí los gráficos están indicando que lo más probable son subidas, y mientras los gráficos no te indiquen lo contrario, a esto es a lo que nos debemos agarrar. Bien, nos vamos ya para Europa, vamos a empezar por el DAX, índice alemán, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con una primera zona de soporte de cortísimo plazo en esta zona sombreada amarilla, zona que de momento fue capaz de respetar, zona de los 19.650 aproximadamente, después soporte en la zona de la media y los 18.812. Como única zona de resistencia tendríamos este hueco bajista y zona de máximos de la historia en los 20.523. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que tiene zona de soporte importante en los 17.024 y en la media de 200 semanal, que está en fase ascendente pero ya un poquito alejada del precio. Nos vamos al Eurostoxx. Vamos a empezar por gráfico semanal, donde podemos apreciar que se encuentra en tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes y media de 200 en fase ascendente. Aquí vemos que tiene zona de soporte importante en este entorno de los 4.473, aunque el Eurostoxx, como podemos ver, a diferencia del DAX, se encuentra un poquito más rezagado. De hecho, tiene resistencia en los máximos de abril de 2024, cuando en el DAX claramente los ha superado. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, aquí recordamos que tiene todavía pendiente un gran objetivo por segundo impulso hacia zona de 5.300 y ya si nos vamos a corto plazo mejoraría si supera los 5.007 porque activaría un pequeño objetivo por segundo impulso alcista y también mejoraría si supera los 5.071 porque activaría un nuevo objetivo por segundo impulso. Eso en cuanto a resistencias, primera zona de soporte los 4.800 y también soporte en los 4.688. Nos vamos al IBEX, índice español, que tras esta corrección de corto plazo de momento ha respetado la zona de soporte marcada, zona de los 11.295 y zona de la media, aunque si vemos el gráfico con poco zoom, para medio y largo plazo tiene zona de resistencia importante bastante cercana. Esta zona sombreada amarilla. Sería importante dejar atrás estos niveles de resistencia para ver más subidas. Nos vamos al CAC índice francés, que para medio y largo plazo tiene todavía objetivos pendientes por segundo impulso hacia zona de 9.240 aproximadamente y también objetivo por rectángulo hacia niveles de 9.760, objetivos de medio y largo plazo. En el corto plazo sigue sufriendo, fíjate que la media está en fase descendente y actuando de resistencia y mientras esto no cambie habría que seguir teniendo precaución. Nos vamos al MIB índice italiano, que últimamente está bastante lateral, media de 200 plana y precio oscilando por arriba y por debajo de la media. Tiene zona de soporte este hueco alcista y los 32.700, primera zona de resistencia los 35.007, 35.277 y ya los máximos del año pasado en los 35.474. Respecto al Nikkei, recordamos que tiene todavía objetivo pendiente por segundo impulso hacia zona de los 43.040 aproximadamente, aunque decíamos que en el corto plazo estaba lateralizando. De hecho, marcamos una posible estructura de rectángulo y decíamos que si superaba la parte alta, aumentaba las probabilidades de ir a buscar este objetivo. De momento aquí está encontrando resistencia. Es verdad que superó ligeramente estos máximos, pero aquí estamos hablando de zonas y la sesión del viernes vinieron caídas. Por tanto, yo tendría precaución. Daría por válido este objetivo si el Nikkei cierra por encima de niveles de 40.400 puntos. Eso en cuanto a resistencias, perjudicaría su aspecto técnico si pierde la zona de mínimos, si pierde los 37.712. En cuanto al VIX, índice de volatilidad, aquí tenemos el gráfico, con una primera zona de resistencia importante en esta zona sombreada en el entorno de los 19.24, después resistencia en los 23.65 y los 28.69. Zona de soporte los 12.53. Parece que ahora está encontrando resistencia en la zona de la media, veremos si esta semana desde ahí vienen caídas en la volatilidad para que estas caídas favorezcan el rebote en renta variable americana. En el apartado de acciones, antes de ver compañías de consumo estable, vamos a ver alguna compañía que me habéis pedido los miembros del canal. Como digo siempre, muchísimas gracias a los miembros del canal porque al final estáis apoyando este proyecto y estáis aportando vuestro granito de arena. También hago extensible las gracias a todos los suscriptores, pero obviamente los miembros del canal siempre tendrán un plus. Dicho esto, aquí tenemos el gráfico de la primera compañía que vamos a analizar, Air Liquide. Vamos a empezar por gráfico semanal, con una fuerte tendencia alcista de fondo, media de 200 semanal en fase ascendente. Aquí tenemos zona de soporte importante, aunque aquí hay algo que me preocupa y es que de momento ha frenado las subidas en el entorno de los 177 euros y tras perder esta zona de mínimos, una zona que era ante resistencia aquí te formaba soporte,
tras perder esta zona, se podría proyectar un objetivo bajista, un objetivo que nos llevaría, en caso de cumplirse, hacia la zona de los 144,4 aproximadamente. Por tanto, compañía con fondo alcista importante, pero que acaba de activar un objetivo bajista. Si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos que la media de 200 en diario ya se ha girado a la baja, tenemos zona de resistencia en la media y también zona de posible resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos. Incluso aquí otra posible estructura que podríamos considerar sería este posible canal ascendente roto a la baja y el objetivo sería prácticamente llegar a la misma zona. Por tanto, cierta precaución ahora porque tiene activados estos objetivos bajistas que veremos si se cumplen o no. Yo al menos ahora reduciría un poquito el riesgo. Bien, nos vamos a la siguiente compañía, Vidrala. Compañía española que técnicamente tendría todavía pendiente un gran objetivo por segundo impulso hacia zona de los 115,8, aunque últimamente está un poquito errática. Es cierto que cumplió primero objetivo por divergencia bajista, después objetivo por divergencia alcista, pero después de esta vela bastante potente era bastante probable continuar con la subida. Sin embargo, desde ahí se ha venido a menos. Se ha perdido esta zona de soporte, zona de los 93,8, y ahora aquí el peligro es que la media de 200 se está girando a la baja. Aquí tenemos resistencia, también resistencia en los 97,8 y resistencia en este hueco bajista. Sería importante para cumplir el objetivo por segundo impulso que fuese capaz de respetar esta zona sombreada amarilla, que fuese capaz de respetar zona de los 87,10. Bien, nos vamos a la siguiente. Se trataría de Genmap, compañía danesa, una compañía que viene con correcciones bastante importantes, una compañía donde de momento hay que tener precaución porque la media de 200 está en fase descendente y tenemos zona de resistencia importante y también zona de resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos. Daría una primera señal positiva de cortísimo plazo si supera zona de 1575. Si supera este nivel, estaría activando una pequeña estructura de doble suelo acompañado de divergencia alcista, pero tiene muchas resistencias por el camino. La comentada media de 200, los 1652, este hueco bajista, los 1728... Es decir, no tiene el camino demasiado libre. Nos vamos a la siguiente, ARM Holding, una compañía que estaba formando una especie de cuña descendente. Este tipo de estructuras suelen romper al alza. De hecho, aquí rompió al alza, pero rompió bastante temprano, lo cual quitaba fiabilidad a la figura. Bueno, rompió por arriba y al final se vino abajo. Por tanto, yo esta posible estructura pues ya me la cargaría. Y ahora aquí vamos a ver los niveles ahora mismo realmente relevantes. Primera zona de soporte importante, esta directriz que viene uniendo mínimos. Y soporte importante en los 123,11. Aquí he hecho una pequeña estructura de doble suelo, bueno, pequeñísima, que si la proyectamos nos daría objetivo hacia zona de 143,20 aproximadamente. Bueno, ya estamos muy cerquita de cumplirlo. Ya en cuanto a resistencias, vigilaría la directriz bajista que viene uniendo máximos, resistencia en los 156,40 y en los 164,16. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que esta semana nos ha dejado una vela interesante. Veremos si tiene continuidad a partir de esta vela. La estructura de fondo es bastante lateral, digamos que lateral alcista. Para ver la continuidad de la subida sería importante superar los 156,40 y los 164,16. Ahora sí vamos a ver 7 compañías Consumer Staples. Vamos a empezar por Procter & Gamble. Decir que todas estas compañías que vamos a ver a continuación están cotizando a un nivel PER por debajo de la media de los últimos 5 años. Por tanto, a nivel de valoración están bastante interesantes. Y a nivel técnico vamos a ver ahora cómo están los gráficos. Empezando, como estamos viendo, por Procter & Gamble. Aquí tenemos gráfico semanal con la media de 200 en fase ascendente, en tendencia alcista. Aquí tenemos zona de soporte importante y antes de llegar a la zona de la media tendríamos zona de soporte en los 159,81. Para medio y largo plazo el soporte importante lo tendríamos más abajo en los 116,13. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que la media de 200 poquito a poco parece que se está aplanando. Por tanto, sí es cierto que está en tendencia alcista, pero parece que está entrando en lateralidad. Vamos a ver si el precio nos da nuevas pistas. Sería importante respetar, al menos en el corto plazo, los 159,81. Nos vamos a Coca-Cola. Una compañía siempre interesante a vigilar, sobre todo cuando se dan correcciones relativamente importantes y es una compañía que te puede aportar un poquito más de estabilidad a la cartera. Si tienes compañías que son bastante volátiles, quizás puedas plantearte incorporar alguna compañía tipo Coca-Cola para no tener tantos vaivenes en la cartera. Bien, dicho esto, ¿qué esperar de Coca-Cola? Bueno, aquí hace tiempo habíamos hablado que tenía activado un gran objetivo por segundo impulso alcista, un objetivo que terminó cumpliendo y una vez que te cumple el objetivo vienen caídas de corto plazo.
Bueno, vamos a ver primero gráfico semanal porque estábamos viendo gráfico diario. Y bien, tras estas caídas de corto plazo que desde máximos fueron aproximadamente de un 15%, caídas ya relativamente importantes en Coca-Cola, pues ahora ya está cerca de soportes importantes. El primer soporte es la media de 200 semanal, que está en fase ascendente, y también tendría soporte en esta zona de antiguos máximos. Ya en caso de perder estos niveles, estaría atento a la directriz que viene hundiendo mínimos, y ya el soporte relevante de largo plazo, soporte que no debería perder para continuar con la secuencia de mínimos y máximos crecientes, sería los 49,61. Es decir, si pierde los 49,61 estaría dando una clara señal de deterioro. Mientras no pierda este nivel, la secuencia será de mínimos y máximos crecientes de medio a largo plazo. Después, una posible estructura a vigilar sería una posible estructura de canal ascendente, aunque el tercer toque arriba, este tercer toque en la parte alta del canal, se quedó un poquito por debajo de la directriz, por tanto no tiene tanta fiabilidad. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, vemos que tiene una primera zona de resistencia en la media de 200 que está ligeramente girada a la baja y también resistencia en los 64,61. Bien, nos vamos a Nestlé, compañía interesante suiza, aunque compañía que lleva una importante corrección desde máximos. Una corrección del 38-40% aproximadamente, una corrección bastante severa. ¿Avisó el precio para esta corrección? Avisó. ¿De qué forma avisó? Bueno, con una estructura de doble techo, una estructura de rectángulo que terminó cumpliendo. Hay veces que el precio no te avisa, pero aquí, tras perder esta zona de soporte, avisaba claramente que había perjudicado su aspecto técnico. Bien, pues tras esta corrección muy importante en Nestlé, el nivel de valoración es bastante atractivo y estamos cerca de soporte importante. Esta zona sombreada amarilla, una zona que veremos si es capaz de respetar. Zona entre los 72 y 73 francos suizos. De momento hay que seguir teniendo precaución porque la media está en fase descendente. Y si nos vamos a gráfico semanal, pues también vemos que la media está en fase descendente, pero ya bastante alejada del precio. En cualquier momento puede venir un rebote. No tendría prisa para entrar en Nestlé. Como digo siempre, depende del método que utilices. Si utilizas método fundamental, quizás te estés planteando abrir posiciones. Si utilizas análisis técnico, pues yo me esperaría que el precio avisase de que esta corrección ha terminado. De momento, las medias de 200, tanto en diario como en semanal, están en fase descendente y mientras las medias no se giren y mientras el precio no avise con alguna estructura tipo doble suelo, tipo rectángulo, tipo divergencia alcista o algo similar, aquí habría que esperarse. Bien, nos vamos a la siguiente, Pepsi. Vamos a ver primero gráfico semanal, donde podemos ver que desde máximos lleva una caída aproximada de un 20%, una caída ya relativamente importante para PepsiCo. Fíjate que en anteriores caídas tuvo caídas del 29%, del 20%, del 22% o esta mayor del 40%. Por tanto, esta caída última del 20% pues ya empieza a ser relativamente importante. Si nos vamos a gráfico diario, aquí vamos a ver si es capaz de agarrarse a este soporte de los 149 y 150. En caso de perderlo, quizás pudiéramos ver alguna caída adicional. De momento la media de 200 en diario está en fase descendente, por lo que a pesar de estar ya a niveles relativamente atractivos a nivel de valoración, yo me esperaría que el precio diese alguna señal de que esta corrección ha terminado. Y repito, yo me esperaría a que esta corrección ha terminado. Tú lo que debes hacer es seguir tu plan de inversión. Bien, nos vamos a la siguiente, Colgate. Aquí tenemos gráfico diario, donde podemos ver una subida bastante importante desde los 65 a niveles de 108, y a partir de ahí lo que está haciendo es una corrección proporcional a lo que había subido previamente. De momento esta corrección ha llegado a la zona entre el 38 y 50% Fibonacci. Sería importante no perder el 61,8, que sería soporte en los 82 dólares aproximadamente. Como primera zona de resistencia vigilaría la zona de la media, los 98 y este hueco bajista. Si por casualidad desde aquí viniese una recuperación y superase la zona de los 98 dólares, estaría activando una divergencia alcista. Por tanto, acción interesante a vigilar, de momento corrigiendo en el corto plazo, habrá que estar atentos a nuevas pistas del precio. Nos vamos a la siguiente. Kimberly-Clark. Vamos a ver aquí primero gráfico semanal en tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes y con la media de 200 en fase ascendente. Aquí tenemos la primera zona de soporte importante, zona de la media de 200 semanal. Después ya para medio y largo plazo, el mínimo que no debería perder sería este mínimo en el entorno de los 101,05 dólares.
Mientras sea capaz de respetar este nivel, será una compañía con tendencia alcista de medio a largo plazo. Si pierde este nivel, estará perjudicando su aspecto técnico. Esto en cuanto a gráfico semanal. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que relativamente reciente nos ha dejado un hueco bajista. Aquí tenemos resistencia, también resistencia a la media de 200 y en los 139,36. Como primera zona de soporte vigilaría los mínimos de esta semana, después los 124,66 o la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos. Nos vamos a la siguiente, Mondelez, una compañía que de momento ha hecho techo en esta zona de los 75,21 aproximadamente. Incluso aquí ha perjudicado su aspecto técnico tras perder los 63,27. Tras perder este mínimo, técnicamente podríamos proyectar un objetivo bajista hacia zona de 52,20 aproximadamente. Pero técnicamente tenemos aquí una zona de soporte muy importante. Zona de soporte en el entorno de los 58,44. Si desde aquí viene un rebote, realmente aquí la estructura nueva a vigilar sería un gran lateral. Un gran lateral con zona de soporte en los 58,44, zona de resistencia en los 75,21. Por el contrario, si pierde la zona de los 58,44, daría una nueva señal negativa e incluso proyectaría un objetivo mayor, un objetivo por triple techo hacia zona de los 42,95 aproximadamente. Por el camino tendría zona de soporte en los 51,77. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que la media estaba en fase ascendente, ahora se está girando ligeramente a la baja. No sería de extrañar un rebote hasta esta zona de la media de 200 semanal y para mí no sería nada de extrañar que esto se convirtiese, como he dicho antes, en un gran lateral. Bien, hasta aquí el vídeo, no quiero hacerlo más largo, además hay aquí una mosca que me está fastidiando, ya habrá tiempo para aburrirnos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, te deseo el mayor de los éxitos para el año 2025 y como digo siempre, mucha precaución y buenas inversiones.